en este tiempo que vivimos, desde que llegamos, desde que hemos estado en la emisora, hemos estado hablando acerca de un conflicto espiritual, de lo que es la guerra espiritual, de lo que es la posición que tenemos, la autoridad que tenemos como iglesia. Es lo que hemos estado transmitiendo. Es como el Evangelio se ha revelado en nuestra vida. Un versículo que se ha mencionado mucho, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. La hemos leído, Efesios capítulo 6, hablamos de la armadura de Dios, hemos mencionado mucho eso acerca de la armadura de Dios, porque Dios nos permite a nosotros como iglesia tomar esa armadura, colocarnos esa armadura y avanzar con esa armadura. Esa armadura se desglosa en diferentes, podemos ver lo que dice la palabra, que tenemos el yelmo de la salvación, que tenemos el escudo de la fe, la coraza de justicia. Pero en algo que nos hemos enfocado, no es que es lo único, por favor, no se trata de ser lo único, pero algo importantísimo que también menciona esa armadura de Dios es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Algo importantísimo, ¿no? Así como quizás hemos escuchado mucho el escudo de la fe, para apagar los dardos de fuego del maligno, y el escudo de la fe. Sin fe no se puede lograr nada. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es lo principal. Tengo que creer con mi corazón, y cuando yo creo con mi corazón, yo voy a responder ante los escenarios que pueda vivir. Es lo que hemos transmitido incluso semanas anteriores. Pero esa espada del Espíritu, que es sencillamente la palabra de Dios, no puede tomarse en poco. ¿Qué significa eso? El Señor no me va a permitir tener en mis manos una espada para quedarme quieto. O sea, con una mano pudiéramos entender, tenemos la disposición de tener ese escudo siempre allí para cubrirnos, ¿sí? Para resistir, para poder permanecer firme a través de la fe, pero también en la otra mano, entendiendo esto, tenemos una espada, es la espada del Espíritu, y es sencillamente la palabra de Dios. O sea, que con la palabra de Dios yo voy a responder, yo voy a defenderme, yo voy a pasar de un estado pasivo solo de resistir a estar en un estado activo, un estado de avance, de conquista, de ataque. O sea, la iglesia no fue diseñada, la iglesia como tal, no fue diseñada para quedarse quieta y solamente resistiendo. Ciertamente la palabra de Dios dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Eso está escrito, eso es bíblico en un contexto de obediencia, de sujeción. Y el Señor dice, resistan y él huirá. Pero también su palabra dice que nosotros tenemos una espada, y la palabra dice que nosotros tenemos que avanzar, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Escuche bien, poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. No puede haber una destrucción a menos que la iglesia asuma su posición, su autoridad, y ejecute y avance. ¿Por qué todo esto, pastor? Entendiendo el conflicto que estamos viviendo, que no tenemos una lucha humana, sino es un conflicto espiritual, entendiendo este conflicto que se ha mencionado, incluso que se menciona como la guerra espiritual, entendiendo todo esto, hay dos aspectos importantes que el Señor nos ha permitido ver, y queremos compartirlo con esta hermosa audiencia, con todos los hermanos en Cristo y los que no están en Cristo también, compartirlo con cada uno de ustedes y las personas que puedan tener la oportunidad de vernos a través de los videos. Escuche bien, por favor, dos aspectos muy importantes a considerar cuando se trata de un conflicto espiritual, cuando se trata de una guerra espiritual. Dos aspectos fundamentales, dos aspectos
importantísimo. Voy a compartirlo con ustedes. Deuteronomio capítulo 7, versículo 24. Dice la palabra del Señor así: Él entregará a sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Una vez más, por favor. Él entregará a sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te podrá hacer frente hasta que los destruyas. Cuando la palabra menciona un contexto de lo que es una guerra, un accionar de guerra, dos aspectos importantes a considerar serían si los enemigos están en tus manos o si tú por X motivo, o ese pueblo o ese ejército por X motivo está en manos de sus enemigos. Por favor, voy a tratar de guiarlos a través de la palabra en estos aspectos que créanme, cambia la vida o ha cambiado la vida de una persona, de una familia, de una ciudad, incluso del país y del mundo entero. ¿Sí? Dos aspectos importantísimos. ¿En dónde estamos nosotros? ¿En dónde está mi casa? ¿En dónde está mi familia? ¿En dónde está mi país? ¿En dónde está mi sueño? ¿En dónde están mis proyectos? El Señor, por su misericordia y su propósito, los ha entregado en manos nuestras a nuestros enemigos, a los que se oponen, para destruirlos, o por X motivo, por X circunstancia que se pueda estar viviendo, pasando por cualquier cosa que quizás pudo haber pasado, nosotros estamos en manos de ellos. ¿Por qué lo digo con estas palabras, por favor? Porque esos aspectos juegan un papel fundamental, y es allí, desde allí, partiendo de allí, incluso analizando lo que estamos viviendo y pasando desde este punto, es que nosotros podemos ver si estamos avanzando o si realmente estamos viviendo circunstancias difíciles. Esta palabra, Él entregará en tus manos, como lo acabamos de leer aquí, Él entregará en tus manos. Lo hemos leído, no sé si quizás ha tenido la oportunidad, pero se ve en muchas partes de las Escrituras en un contexto, escúcheme bien por favor, en un contexto de un conflicto, en este particular en el Antiguo Testamento, en un contexto de guerra, en un contexto donde el pueblo de Israel tiene que conquistar, siempre marcaba la diferencia, era o están en tus manos o tú estás en las manos de ellos. Siempre en esos aspectos de guerra, siempre lo que marcaba la diferencia era en dónde están. ¿Sí? O ellos están en nuestras manos o nosotros estamos en manos de ellos. Y cada aspecto es tan importantísimo que cuando se menciona en la palabra estar en manos del enemigo, ¿sí? Cuando la palabra refleja lo contrario a lo que leímos, pero cuando la palabra refleja que por X circunstancia estás en manos de tus enemigos, inmediatamente lo que sigue de esa frase que se expresa en las Escrituras es destrucción, es miseria, es muerte. Son muchas situaciones difíciles, por favor. Son eventos que van a impactar la vida, y que incluso sin darnos cuenta, han impactado la vida de cada uno de nosotros. Lo que ha sucedido no ha sucedido producto de la casualidad. Lo que ha sucedido sencillamente viene de que estábamos o habíamos caído o estábamos bajo la potestad, bajo la autoridad del reino de las tinieblas. Inmediatamente lo que sigue, su visión, su diseño es destruir, su diseño es robar, su diseño es matar. Ese es el diseño que tiene. Escuche, cuando alguien, cuando una ciudad, cuando una persona, cuando una familia está en manos del enemigo, inmediatamente lo que usted va a ver en esa persona es mucha destrucción y muchas cosas que sin darnos cuenta son el día a día. Escuche, es el día a día. Bíblicamente, por favor, para
para quizás no alargar mucho esto. Bíblicamente, la palabra menciona que hay un evento puntual que se ha mencionado mucho. Caer en manos de nuestros enemigos lo podemos ver como una voluntad de Dios en un momento preciso. Escuche, ¿cómo así, pastor? Leemos acerca de Jod, y cuando leemos acerca de Jod, vemos que el enemigo pidió, en una conversación le dice, claro, él está así porque tú lo has protegido, pero quita ahora tu mano, quita tu protección, quita quizás ese respaldo y verás que él va a blasfemar de ti y todo lo que sigue allí en ese contexto. Y cuando el Señor da el permiso, cuando lo permite por su voluntad, por la enseñanza que iba a traer en ese momento y por todo lo que quizás usted ha aprendido del libro de Jod que le ha quedado, por todo ese diseño que nosotros podemos ver ahí, pero inmediatamente, por favor, inmediatamente cayendo en manos del enemigo, inmediatamente vino destrucción en su casa, destrucción en sus negocios, destrucción en su finanza, destrucción a su familia, pero fue algo que como un daño colateral, una reacción en cadena, es algo que prácticamente avanzó y no se detenía, era continuo, no había misericordia, no existía la misericordia, era un ataque continuo, es su diseño, es cuando figúrese lo hermoso, está la protección de Dios, está Dios guardando a Jod. Dice la palabra que Jod era un hombre justo, era un hombre temeroso, era un hombre próspero, una familia hermosa, sus negocios, todo próspero, muy bendecido. Y cuando en esa conversación se llega a un acuerdo y se cae por X motivo, que es lo que estamos viendo, por favor, pero en este particular, un permiso divino, una voluntad divina, proceso, usted puede colocar por proceso, prueba, como quizás usted lo pueda ver, pero cuando eso sucede, inmediatamente viene una destrucción. Claro, había un límite, no podía tocar su alma, no podía tocar su vida, pero le destruyó, en parte le destruyó muchas de las cosas que podemos ver allí, por favor. Así sucede muchas veces, o así ha sucedido muchas veces en un proceso ministerial de formación, lo que ha pasado, lo que Dios está probando en nuestra vida, está procesando. Muchas veces manejamos esos términos, ¿sí? Por voluntad divina, se cae en manos del enemigo por un proceso de enseñanza. Dios no ha dejado de ser Dios. Dios se le terminó revelando a Jod y le permitió, le reveló prácticamente lo hermoso de lo que es estar con él, de mis ojos ahora te están viendo, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven, una revelación, y después que Jod lo comprendió vino la bendición. Perfecto, hasta allí está todo bien, por favor. Ahora, pero también la palabra menciona otro punto muy importante a considerar: cómo se puede caer en manos del enemigo sin darse cuenta. La palabra menciona también en Jueces, no vamos a leer todo el evento o todos los escenarios posibles, pero también lo podemos ver en Jueces capítulo 6, en el versículo 1, cuando se trata de Gedeón, ¿sí? Del llamado a Gedeón, el llamamiento que hemos escuchado hacer, incluso lo predicamos, lo hablamos acerca de Gedeón. Dice la palabra del Señor así en Jueces capítulo 6, versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó. Escuche bien esto, por favor. Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y cuando la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados, pues sucedía que aunque cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban de comer en Israel, o qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asno, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langosta. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Sigue diciendo: de este modo, versículo 6, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová.
Pero lo que leímos al principio es muy importante. Lo que leímos al principio dice que Jehová entregó a Israel, a su pueblo, a su nación, a la niña de sus ojos, a su especial tesoro, lo entrega en manos de Madián por causa, escuche bien por favor, por causa de la desobediencia. Caso contrario al que leímos al de Jod. Jod, hombre justo, varón temeroso, delante de Dios, no había ninguna falla, entre comillas, o sea, no había un motivo particularmente hablando, pero era una voluntad, era un propósito de Dios y Dios terminó glorificándose, o sea que a fin de cuentas el enemigo no se salió con la suya. Pero en este caso en particular, ¿cómo quizás una persona, una ciudad, una nación, una familia, tus proyectos, tus planes, tus finanzas, por qué muchas veces, escuchen por favor, cómo se puede caer en manos de los enemigos? Aquí vemos algo muy importante según las escrituras, y es por causa de la desobediencia, por causa de dejar a un lado o hacer lo malo ante los ojos de Dios o de Jehová, como lo leímos aquí. Y cuando eso sucede, se le está dando derecho legal a ese reino contrario, a esos enemigos, de que prácticamente comiencen a traer esas consecuencias que trae la desobediencia, por favor. Pero hay algo importante, que es lo que hemos estado mencionando. Al caer inmediatamente lo que leímos, y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y en esos 7 años, estando el pueblo en manos de sus enemigos, porque había una causa, porque había una desobediencia, porque había un derecho legal, escúchame bien por favor, al suceder todo esto, vino la destrucción, vino la opresión. De este modo, empobrecía Israel. La voluntad de Dios para con su pueblo no era que viviera en esa condición, pero por causa de existía el miedo, estaban oprimidos, estaban sembrando pero estaban escondidos, estaban en zozobra, hasta que esa circunstancia los lleva a reconocer a Dios y a buscar de Dios y a clamar a Dios. Y escuche, y es lo que se repite mayormente en el libro de los jueces, un círculo que quizás podemos ver, el proceso de destrucción, de hambre, de miseria, clamor, Dios levanta un hombre y viene la restauración, la libertad y todo eso. Pero el punto importante que podemos observar aquí, por favor, se cae en manos de los enemigos, o una persona puede estar en manos de sus enemigos cuando le da la espalda a Dios, cuando desobedece a Dios. Escuche, no es solamente aquí, por favor. Si hay un contexto de guerra que nosotros tendríamos que analizar, es el libro de Josué. Y en el libro de Josué, cuando se menciona el pecado de Acán, en el capítulo 7, cuando se menciona el pecado de Acán, específicamente desde el versículo 11 en adelante, la palabra dice que por causa de ese pecado, Israel no podrá hacer frente a sus enemigos. Escuche, porque hay una causa, porque hay un derecho, porque a Dios no le agradó ese pecado, y por esa causa Israel sencillamente comenzó a ver las consecuencias. Hay muchas personas que sin darse cuenta, sin poder ubicar esto, por favor, sin darse cuenta, el pretender que quizás el pecado es algo insignificante o está sucediendo, no, por favor, da el derecho legal, es el permiso de que podamos estar o puede estar cayendo en manos de sus enemigos, y es allí donde viene toda la destrucción. Y es allí donde sucede todo esto que podemos estar viendo, esa destrucción, esa crisis, esa miseria, esas cosas que no funcionan. ¿Por qué, pastor? Porque es un evento importante a considerar. ¿Dónde están nuestros enemigos? ¿Están en nuestras manos? ¿Por X motivo nosotros estamos en manos de ellos? Porque cuando una persona cae en manos de sus enemigos, y este es el punto, por favor, cuando una persona cae en manos de sus enemigos, no van a tener misericordia. Su función, una vez que exista ese derecho, su función es destruir. Su función es oprimir.
Su función es matar, su función es robar. Y lo saben hacer muy bien y es lo que hemos venido observando, viendo en el día a día, en la persona. Es algo que ha hecho, sin darnos cuenta, ha hecho mucho daño, ¿sí? Pero recuerda que mencionamos dos eventos importantes a considerar. Este es uno principal, uno de los principales, ¿no? Estar en manos de nuestros enemigos. Pero hay un evento también que marca la diferencia y que debería cambiar la historia de tu vida, de tu casa, de tu familia, de tu nación y todo. Y ese evento es cuando Dios en su plan divino, en su propósito eterno, en su misericordia, te restaura, te perdona, te liberta y trae ese proceso de transformación en tu vida. Y ahora el Señor dice, he puesto a tus enemigos en tus manos y tu función ahora es que tú los destruyas. Quizás no sé si lo puedes estar considerando. Volvemos una vez más a lo que leímos en Deuteronomio 7:24. La palabra que el Señor le menciona, en este particular a Moisés, Él entregará los reyes en tu mano y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente. Escucha, por favor. Es una aprobación de parte de Dios. Es un permiso de parte de Dios. Es una palabra de confianza de parte de Dios. Nadie te podrá hacer frente hasta que tú los destruyas. Escuche, es una palabra que cada vez que en este contexto que nosotros leemos de guerra, de conflicto, de este escenario, y cuando se ven los enemigos, es una palabra que cuando una persona lo escuchaba, le inspiraba confianza. Y era su confianza de tal forma que podía venir un accionar conforme a la confianza que esa persona o ese ejército en particular está teniendo. O sea, que no es una palabra, no es una promesa para solamente agradecer, es una palabra que va a abrir puertas, es una palabra que va a cambiar las vidas. Recuerda que mencionamos el pecado de Acán, ¿sí? Y todo lo que sucedió, Josué capítulo 7. Ahora, Josué capítulo 8, si lo podemos ver, Josué capítulo 8 dice, Josué y Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo la gente de guerra, levántate y sube. Y mira lo que dice en ese mismo versículo 1, 8:1 de Josué. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y su tierra. Y esta palabra, que cada vez que el Señor mencionaba a personas específicas, en este particular, esta palabra, esta frase, lo entregué en tu mano, traía un accionar de conquista. Y escuche, y no, nadie realmente, nadie le podía hacer frente, nadie, absolutamente nadie, porque el propósito de Dios se iba a cumplir, y era que el pueblo conquistara, y era que el pueblo tomara posesión, en este particular, de lo que les pertenecía, y lo iba a hacer a través de la conquista y sobrenaturalmente por una guianza de parte de Dios, y Dios iba a obrar, y el Señor lo hizo, pero es su propósito, por favor. Y su propósito no se iba a detener por si sus enemigos querían o no. No, es más, bíblicamente hablando, cuando el Señor le transmitía palabras, por lo menos vuelvo al punto que quizás más analizamos y más consideramos en este particular, a Josué, en este contexto de conquista, cuando Dios le decía, lo entregué en tus manos, el ejército contrario o sus enemigos ya lo sabían. Sabían que estaban en manos de Josué o del líder en particular que totalmente, o que iba a llegar o que iba a venir, pero el punto era que no era un secreto, por favor. Ahora, ese pueblo o ese ejército contrario que sabía que había caído por esa voluntad de Dios, ahora tenía el permiso de Dios de estar en las manos del pueblo de Dios, aun cuando sabían que estaban en sus manos, no se rendían, peleaban, pero el pueblo de Dios tenía una confianza
extraordinaria, sobrenatural, y iba y conquistaban sin ningún tipo de temor. Es más, esa frase, lo entregué en tus manos, cambiaba su vida, cambiaba su proyección. O sea, era una afirmación, por favor. Y esa afirmación traía esa confianza para que se pudiera lograr el objetivo. Escuche, por favor, para que usted quizás ya lo pueda ir analizando ya finalmente, lo pueda ir tomando ya finalmente. Cuando Dios dispone por su voluntad, por su propósito, por su misericordia, por su amor, por su plan, entregar en manos de la iglesia a sus enemigos. Recuerden que no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra principados, sino contra potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. Cuando Dios empodera a la iglesia a través del sacrificio de Jesús, cuando Dios le da a la iglesia por ese propósito que tiene, entregar en manos de la iglesia a sus enemigos, el objetivo es que se destruyan. Escuchen, por favor, lo que va a cambiar la vida de cualquier persona, familia, iglesia, ciudad, es entender la posición que tiene y que tiene una palabra o esa promesa de que Dios te está respaldando. Y escuche, por favor, cuando se cambia la historia y cuando una persona está seguro de que Dios lo ha colocado en sus manos, automáticamente lo que sigue después, o lo que debería seguir después de eso, es una vida de conquista, de victoria y de experimentar lo que Dios estableció para esa familia, para esa casa, para esa persona, para esa iglesia, para ese país. No sé si quizás lo puede estar viendo, por favor. Voy a concluir lo que estamos transmitiendo. Recuerde, 2 eventos importantes, simplemente lo estamos hablando como una abreboca. 2 eventos importantes que cambian la vida en este contexto de cualquier persona. Estar en manos de sus enemigos, o que cuando tú puedes vivir alineado en el propósito de Dios y en la voluntad de Dios, y cuando tú puedes arrepentirte y cuando tú puedes vivir para Jesús, que el Señor te dé la oportunidad, te dé el privilegio, el propósito, y cuando el Señor lo coloca en tus manos, si tú sabes aprovechar el momento, si tú sabes entender los tiempos que estás viviendo, si tú sabes discernir la posición que tienes, el papel que juegas en este tiempo, las cosas tienen que cambiar. No lo digo solo yo, por favor. Se trata de lo que está establecido, se trata de lo que dice la palabra de Dios. Escuche, todo tiene que cambiar. ¿Por qué, pastor? Porque el Señor lo ha entregado en tus manos. ¿Recuerdan que leímos acerca de Gedeón? ¿Sí? Ese pueblo estaba en manos de Madián. Clamaron, Dios levanta un hombre que estaba escondido, que estaba temeroso, pero el Señor lo levanta, ¿sí? Y en medio de toda esta escena que el Señor lo levanta, el Señor le dice a Gedeón, o sea, ya de cuando hay un proceso de traer orden y todo ese tipo de cosas, le da esta palabra a Gedeón en Jueces capítulo 7, por favor, en el versículo 9 en adelante, dice: aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento. Y mira lo que le dice a Gedeón en el libro de Josué, en ese propósito dice: porque yo lo he entregado en tus manos. Escuche, porque yo lo he entregado en tus manos. O sea, que ese cambio comenzó a producirse cuando Gedeón lo creyó, cuando lo tomó, cuando avanzó, cuando obedeció, cuando conquistó, y ya se fue la opresión, se fue el hambre, se fue la pobreza,
Y el pueblo vivió quieto y reposadamente por un tiempo y después volvió a caer. Sí, pastor, volvió a caer. Sí, sí, la palabra menciona. Por eso decimos, el libro de Jueces nos menciona un ciclo que se repite. Pero lo que vemos es cuando Dios dice, ahora están en tus manos, lo que tiene que seguir inmediatamente es un tiempo de conquista. Es un tiempo de victoria. Es un tiempo de ver la voluntad y el propósito de Dios cumplido en tu vida.